La polémica de las becas y de la falta de recursos para la Comisión Nacional del Deporte puede llegar a su fin el próximo año, luego de que en el paquete económico del 2020 propuesto por el gobierno federal se pretende aumentar recursos a esta comisión encabezada por Ana Gabriela Guevara. El aumento es de 1,057 millones de pesos, casi que duplicará lo que le asignaron para este 2019. En el 2019 recibió 1,718 millones de pesos y para el 2020 pretenden que reciba 2,775 millones 936 mil 893 pesos. Este monto propuesto para el próximo año es muy similar a los que le asignaron a la CONADE en el 2016 con Enrique Peña Nieto y con Alfredo Castillo al frente de la CONADE, cuando recibió 2,888 millones de pesos. Era de esperarse, toda vez que en el 2016 fueron los Olímpicos de Río de Janeiro y el próximo año también será un año olímpico. Bienvenidos al Capo Explica, comenzamos. Luego de la presión de Estados Unidos a unas horas de que se realice el encuentro entre el canciller mexicano con autoridades norteamericanas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se llevó una sorpresa en la Casa Blanca. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se reunió con autoridades estadounidenses para hacer la revisión del acuerdo firmado hace poco más de 90 días, el cual consistió en que México reducirá el tránsito de migrantes con el país del norte como destino y a cambio el gobierno de Donald Trump no impondrá aranceles a todos los que se les exporte desde aquí. Sin embargo, a unas horas de la reunión, las autoridades estadounidenses enviaron severos mensajes exigiendo más resultados al gobierno mexicano. El preámbulo de esta reunión quedó asentado en este video que tuviste ayer precisamente en este canal. Te recomiendo a que lo veas para entender mejor la estrategia emprendida por el gobierno de Donald Trump de la llamada estira y afloja, el cómo de pronto emite un mensaje severo, un mensaje agresivo y posteriormente nivela sus comentarios. Ayer lo que tuvimos precisamente fue una serie de mensajes tanto en conferencias en la Casa Blanca como vía Twitter en donde criticaban la labor del gobierno mexicano. Decían, bueno, sí ha hecho lo que hemos querido que haga, pero resulta que no es suficiente y tiene que hacer más cosas. Esto fue interpretado como Marcelo Ebrard como una medida de presión previo al encuentro en la Casa Blanca con el objetivo de pedirle más cosas en esta reunión y principalmente pedirle que México acepte ser el tercer país seguro. Llegó el día de la reunión, Marcelo Ebrard estuvo en Washington, llegó desde ayer, estaba programada la reunión para las 2:30 de la tarde y sale, obviamente fue una reunión privada, sale de la reunión, ofrece una conferencia de prensa para pues enviar precisamente el mensaje de los resultados y lo que dice es lo siguiente. Se trató de una reunión larga, mucho más larga de lo esperado. Asistieron Mike Pence, vicepresidente estadounidense, Mike Pompeo, secretario de Estado, Jared Kushner, recordemos que él es el yerno de Donald Trump y uno de los asesores del mismo. Estuvo el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien ha andado muy activo en las redes sociales y ha despertado polémica en torno de lo que ha tuiteado principalmente de su estancia en México. Marta Bárcena, la embajadora de México en Estados Unidos. Estuvieron también otros servidores públicos involucrados con los temas migratorios, como por ejemplo Francisco Garduño, Roberto Velasco. Hubo también personal de la asistencia jurídica, pues para estar al tanto y ver que todo marche conforme a las leyes ya establecidas actualmente. Ellos acudieron a la reunión en la Casa Blanca y en donde se llevaron una sorpresa, en palabras del mismo Marcelo Ebrard. Tras la tensión de ayer, la reunión de hoy fue amistosa y respetuosa. Amistosa y respetuosa. Algo que no se esperaba el mismo canciller debido al tono de los mensajes que se estuvieron emitiendo ayer desde el gobierno estadounidense. Pero
¿Por qué le llamó de esa manera? ¿Qué fue lo que acordaron finalmente de acuerdo con lo expuesto por el mismo secretario de Gobernación? De entrada, hablaron sobre el tema de la reducción de migrantes, la reducción del tránsito de migrantes en su paso por México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Marcelo Ebrard había ofrecido ya unas cifras hace una semana y media aproximadamente de que las medidas emprendidas por el gobierno mexicano habían permitido que hubiera menos migrantes circulando en nuestro territorio, que redujera a aproximadamente la mitad, pero hoy ofreció nuevas cifras. De entrada dijo que parte del balance de este acuerdo fue informarle a las autoridades estadounidenses que en cuanto al tránsito de migrantes que son centroamericanos, se excluyen todos, se redujo en 70%. Y en cuanto al tránsito de migrantes que son mexicanos, en este caso no serían de migrantes, sino de mexicanos con el objetivo de llegar a Estados Unidos, se redujo en 7%. Dijo, la cifra, sobre todo de centroamericanos, es bastante buena, aunque hemos de reconocer que todavía estamos arriba del promedio del tránsito de migrantes que se tenía el año pasado. Aunque ya hay una tendencia, mes con mes han visto una disminución del paso de migrantes, según lo que se ha estado monitoreando a lo largo de estos 90 días. Marcelo Ebrard reconoció que México tiene un reto ante el gobierno estadounidense, con el objetivo de que Estados Unidos cumpla con una promesa. México, el gobierno mexicano, va a financiar 60,000 empleos en Centroamérica, en específico en Guatemala, en Honduras y El Salvador. Va a invertir $100 millones con el objetivo de que se creen empleos en aquellos países. Dijo, Guatemala va a tener que esperar un poquito porque están en medio de una renovación de la presidencia, pero una vez que ya llegue el nuevo presidente, entonces se echa a andar este programa. El objetivo y el reto al mismo tiempo es demostrarle al gobierno de Estados Unidos que con $100 millones se pueden crear 60,000 empleos. ¿A qué es lo que va precisamente este intento, este reto? A que si se convence a Estados Unidos de lo que se puede hacer precisamente con este dinero, entonces Estados Unidos va a estar invirtiendo $2,000 millones en aquellos países, lo cual, según el canciller, va a permitir crear 1,5 millones de empleos y obviamente va a permitir que se reduzca el interés de los centroamericanos para emigrar hacia los Estados Unidos. Pero dijo Marcelo Ebrard, tenemos primero que poner el ejemplo con nuestro dinero para convencer a los estadounidenses a que hagan lo propio. También otro de los temas abordados fue el tráfico de armas, algo que ya había informado el canciller, que iba a solicitar al gobierno estadounidense de que tome medidas para evitar el ingreso de armas de manera ilegal a México. Recordemos que las armas con las que se cometen la mayoría de los crímenes pues son provenientes de Estados Unidos y entran de manera irregular. Aseguró que le pidieron al gobierno estadounidense congelar el tráfico ilícito de estas armas de fuego a México. Mostró un mapa del ingreso de las armas, un mapa de la República Mexicana. No fue visto a detalle, más o menos ahí se apreció qué era lo que tenía el canciller, en donde están sombreados los estados en donde más se ha detectado la presencia de armas provenientes de los Estados Unidos. También aseguró que va a haber la próxima semana una reunión de agencias norteamericanas y el embajador de Estados Unidos en México, con el objetivo de que ya finalmente las autoridades mexicanas y estadounidenses revisen cuántas armas entran al país de manera ilegal provenientes de Estados Unidos, revisen quién las vendió y también cómo fue que entraron, bajo el entendido de que no todo es responsabilidad del gobierno estadounidense, sino hay un problema también en las aduanas mexicanas. Es parte de lo que viene como parte de los trabajos conjuntos para frenar precisamente el ingreso de armas por la vía ilegal. Le preguntaron a Marcelo Ebrard qué ocurre con el caso del tercer país seguro, si presionó
el gobierno estadounidense, como el mismo Marcelo Ebrard creyó ayer que iba a ocurrir. Dijo que Estados Unidos sabe perfectamente que México rechaza el tercer país seguro y que ahondaron, que abordó precisamente esta negativa durante esta conferencia sin ningún contratiempo de por medio. Abordaron también el tema de la Guardia Nacional. Ayer, dentro de los señalamientos que hubo por parte de las presiones que tuvimos previas a la reunión por parte de Mark Morgan, comisionado interino de aduanas y protección fronteriza, Mark Morgan felicitó al gobierno estadounidense por haber desplegado 25 elementos de la Guardia Nacional en el territorio mexicano y dijo que se queden esos 25,000 en todas las fronteras para hacer esos trabajos y que se reduzca más todavía el tránsito de migrantes. Le preguntaron al canciller hoy en torno de la Guardia Nacional si va a permanecer la Guardia Nacional operando en labores de migración, si va a aumentar, cuáles son las facultades, si no se está rebasando los límites y pues que tiene que responder en específico del señalamiento hecho por el funcionario estadounidense. A lo que el canciller dijo que de entrada el despliegue de la Guardia Nacional fue aprobado por senadores de todos los partidos. Entonces tiene todo el respaldo político. Dijo que la Guardia Nacional está en las funciones, está ejecutando sus funciones. Es parte de lo que tiene autorizado hacer, según lo que quedó establecido en las leyes de conformación de la Guardia Nacional. Dijo que el despliegue de los elementos es permanente, no necesariamente con fines de migración, sino con fines de mejorar la seguridad o combatir la inseguridad en el país. Dijo, es más, ahorita están revisando vehículos en Veracruz, lo cual impacta directamente en el tema del tráfico de armas y de drogas. Hubo un momento en donde le pidieron ser más específico en las respuestas a Mark Morgan de la conferencia de prensa que ofreció ayer. A lo que le dijeron, vámonos con respuestas concretas sobre el tema de que Mark Morgan pedía que hubiera una reducción de migrantes transitando por el país a tal grado que baje la cifra a 20,000. Y dijo el canciller que no hubo una cifra acordada en la reunión. Lo que se acordó en la reunión es que se van a seguir implementando esas medidas y que va a haber una reducción todavía mayor del tránsito de migrantes, pero que no hay un número establecido, un número meta de migrantes que tengan que estar circulando por el país o que tengan que estar llegando a la frontera con Estados Unidos. Hubo varias preguntas que le hicieron y que él reconoció que no fueron abordadas en esta conferencia y que son también relevantes. ¿Qué no se habló? Aumentar el número de elementos de la Guardia Nacional para labores de migración. Si Estados Unidos planea en un futuro renegociar este acuerdo o imponer nuevos aranceles. Y no hablaron tampoco de la masacre en El Paso, Texas, donde México ha pedido al gobierno estadounidense que se aborde bajo una perspectiva de terrorismo para que haya un castigo ejemplar al culpable y se le mande el mensaje a todos los que pudieran contagiarse con ese ánimo de la supremacía blanca para que pues no cometan otro tipo de irregularidades como las que ya vimos. Y hubo una pregunta adicional. ¿Existe el riesgo de una confrontación nueva entre México y Estados Unidos? ¿Cree que entre más se acerca la elección y si Donald Trump cree que va perdiendo votos, pueda nuevamente ir en contra del gobierno mexicano? De entrada, Marcelo Ebrard dijo, pues es difícil predecirlo, pero lo cierto es que el riesgo de una confrontación entre estos dos países está cada vez más lejos. El acuerdo, finalmente, pues ha servido para tener una mejor relación entre ambas naciones, aseguró el canciller. Como reflexión final, destaco el hecho de que, bueno, finalmente ya se calmaron los ánimos, no nada más de estos últimos 90 días, o un poquito más de tiempo atrás, sino incluso de lo que ocurrió en las últimas horas. Lo cierto es que si bien se calman los ánimos, queda Estados Unidos contento con lo que ha estado haciendo México. Como el mismo canciller lo señaló, no existe garantía de nada. En cualquier momento Donald Trump
puede nuevamente lanzar una advertencia del mismo tipo, en el mismo tenor o en otro sentido. El compromiso queda como conclusión de este acuerdo. El compromiso sigue vigente. México tiene que seguir haciendo esfuerzos para que se reduzca el tránsito de migrantes. Y también queda vigente el hecho de que, aunque Estados Unidos se comprometió a invertir 2,000 millones de pesos en Centroamérica para mejorar sus condiciones de vida y promover la disminución o fomentar el que poner las condiciones para que los centroamericanos se queden en sus países y no busquen llegar a Estados Unidos, pese a que fue un compromiso del gobierno estadounidense, lo cierto es que ahora, al final del plazo del acuerdo, pues México tendrá que convencer a Estados Unidos de hacer lo que en el acuerdo le corresponde hacer. Ya veremos cómo avanza el gobierno mexicano en torno a la inversión de estos 100 millones de dólares a Centroamérica, en torno a la creación de empleos con este dinero, para ver si Estados Unidos se termina animando a apoyar esa política que en realidad es para Estados Unidos mismo. Si mejoran las condiciones de vida en Centroamérica, no van a tener los ciudadanos de aquellos países de la necesidad de irse a Estados Unidos. Aún así, hay que convencer a Donald Trump. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Caporal a cucharadas como para quienes están viendo el Capo Explica, porque nos vamos con el siguiente tema. Que llegar la pregunta en la conferencia matutina y la crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el director del ISSSTE, Antonio Ramírez Pineda, criticara los señalamientos misóginos de José Manuel Mireles, quien fue líder de autodefensas y actualmente es delegado del instituto. Tras haber llamado a las mujeres pirujas y nalguita, José Manuel Mireles será sometido a revisión por el órgano interno del ISSSTE para valorar si merece una sanción. Tras la sorpresiva remoción del fiscal de Veracruz, varios de sus compañeros dejaron de ir a su trabajo porque se presume que pueden ser detenidos. Jorge Winkler fue separado temporalmente del cargo de fiscal general de Veracruz por el Congreso Estatal, acusado de no haber renovado su certificado de control de confianza. La separación marca la victoria también, aunque temporalmente, del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ante sus diferencias con el entonces fiscal, acusado de trabajar para el exmandatario estatal Miguel Ángel Yunes Linares. Como bien sabemos, quien llegó en lugar de Jorge Winkler fue Verónica Hernández. El cargo que tiene ahorita, por tratarse de un cargo temporal, si es que Jorge Winkler, a menos de que no logre renovar su certificado de control de confianza o a ver qué ocurre con él, el cargo de Verónica Hernández es de encargada de despacho de la Fiscalía Estatal. Llega Verónica Hernández al cargo y de pronto, coincidentemente, a la Fiscalía dejan de acudir a trabajar al menos 2 personas. El fiscal general en atención de denuncias por personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel, y el fiscal anticorrupción, Marcos Eben Torres. Vaya paradoja, el fiscal encargado de las desapariciones está desaparecido y el fiscal anticorrupción, pues por cuestiones anómalas, no se sabe en dónde anda. Se ausentaron inmediatamente después de la remoción de Jorge Winkler del cargo de fiscal. Se ha dicho mucho en torno de estas ausencias. Y, por ejemplo, el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Jorge Reyes Peralta, aseguró que existe actualmente una desbandada en la Fiscalía Veracruzana. Varios están dejando sus cargos. Vía Twitter escribió lo siguiente: desbandada en la Fiscalía de Veracruz, confirman que el corrupto fiscal anticorrupción Marcos Eben Torres Zamudio lo busca la policía para prenderlo. Han levantado actas de abandono del encargo y se ignora su paradero. Urgimos a la legislatura veracruzana ejercer sus facultades por el bien de Veracruz. Lo que sigue, en caso de que no aparezcan estos 2 fiscales, pues es declararlos ausentes y buscar sustitutos. Aclaro, hablo del tema de que no aparecen no porque hayan desaparecido, sino o porque hayan sido víctimas de algún secuestro, sino simplemente no se han presentado a trabajar. Es triste que tenga que hacer esta aclaración porque
hablar de desaparecidos en Veracruz, pues también en el contexto en el que se encuentra la entidad, pues también pudiera aplicar para un acto delictivo como una desaparición forzada, como un secuestro, algo así. Continúo. Esto es lo que se ha dicho en torno de estas ausencias. Hay mucho que decir en torno del fiscal de atención de denuncias por desaparecidos, Luis Eduardo Coronel. Varios colectivos que se encargan de buscar personas desaparecidas lo han señalado de irregularidades en su trabajo, como por ejemplo, retrasa las investigaciones, retrasa las diligencias judiciales, porque protege a los policías ministeriales y a la policía naval de actos como desaparición forzada. Hemos documentado en diversas ocasiones en este canal, varios medios de comunicación han documentado detenciones irregulares precisamente de estas instancias. Y bueno, los colectivos acusan que Luis Eduardo Coronel ha protegido a estas dos policías, a la policía ministerial y a la policía naval. Es más, Eduardo Coronel promovió un amparo el pasado viernes en contra de cualquier orden de aprehensión que haya. No se ha sabido más prácticamente desde entonces. Y hasta este momento, en torno de lo que se ha dicho de que no están yendo a sus trabajos, la Fiscalía Estatal, la encargada de despacho de la Fiscalía Estatal, no ha informado sobre las ausencias o sobre la desbandada que está habiendo en esta dependencia, en esta instancia, porque no necesariamente depende de alguien. Es como no se ha podido tener certeza de cuántos ya no han acudido a trabajar, ni con qué motivos, ni finalmente qué es lo que va a proceder. Mientras editaba este video, Marco Eben Torres emitió una carta sin fecha y sin lugar de expedición en donde niega estar prófugo de la justicia. Pese a esta carta, seguimos sin saber en dónde se encuentra. Pero quien ha continuado su defensa y que no se ha desaparecido es Jorge Winkler, quien era el fiscal estatal acusado de ser muy cercano a Miguel Ángel Yunes Linares y de que haber sido nombrado en el cargo para encubrir sus fechorías o las irregularidades que hizo. Jorge Winkler consiguió un amparo en contra de cualquier orden de captura en su contra. Y además, un juez federal le concedió a Jorge Winkler y ordenó al Congreso Estatal que explique en 48 horas, hasta el momento en que estoy grabando ya menos de 48 horas, por qué separaron del cargo a Jorge Winkler. Pide un informe previo pormenorizado con los argumentos, con las justificaciones de esta decisión. Se lo pide al Congreso local. Además, como parte de la batalla legal que está llevando el ex fiscal, el pasado 5 de septiembre otra jueza ordenó al Congreso local que dé otro informe de la separación, pero dijo que informe porque el objetivo del informe del Congreso es verificar si no se violó una suspensión a cualquier remoción en contra de Jorge Winkler aprobada el 18 de enero. ¿Qué es esto? Las diferencias políticas entre Jorge Winkler y Cuitláhuac García, el gobernador, datan ya desde hace muchísimos meses. Y desde que Cuitláhuac García tomó la gubernatura y desde que llegó la nueva legislatura de Veracruz con mayoría de Morena, han intentado en diversas ocasiones y de diversas maneras sacar a Jorge Winkler de la fiscalía. Y no lo habían logrado. Jorge Winkler, para protegerse, solicitó ante un juez una protección de separación del cargo. Y precisamente el 18 de enero hubo una suspensión definitiva a cualquier acto de remoción del fiscal. Dicho de otro modo, el juez dijo, al fiscal no lo pueden quitar con reglas que sean creadas a partir de que llegó al cargo. Lo pueden quitar con reglas previas a ese momento, pero no con reglas creadas posterior a ese momento. Y precisamente por eso es que ha solicitado la jueza un informe en donde el Congreso justifique por qué lo removieron
para valorar si no se violó esa suspensión definitiva del 18 de agosto. De tal forma que el próximo 19 de septiembre habrá una nueva audiencia en donde verificará la jueza los motivos del Congreso y de resultar o de considerar que fue una separación del cargo infundada, va a turnar el caso a la Fiscalía General de la República y los responsables pueden ser acreedores de una sanción de entre 3 y 9 años de prisión. Así van las cosas con otra de las paradojas. El principal acusado, el principal cabecilla del grupo, de lo que quedan de los Yunes en el gobierno actual, pues es Jorge Winkler, y él está identificable y él está luchando por regresar a su cargo de fiscal. Pero sus compañeros de trabajo, ellos ya no se saben dónde están. Ellos ya, pues, quizás están buscando un lugar lejos de problemas, buscándose una mejor vida. Estaremos al pendiente del tamaño de la desbandada que se está hablando en la Fiscalía Estatal y pues de los motivos y de lo que va a proceder. Como reflexión final, destaco la situación lamentable en la que se encuentra el estado de Veracruz. Tenemos una serie de alegatos que no permiten que finalmente las cosas avancen de la mejor manera, una mayor concentración de las mismas autoridades ante el problema de inseguridad tan grave que se está viendo en aquella entidad. Las cifras, los índices, y lo hemos visto en otros videos, en el estado de Veracruz es de que la inseguridad es mayor. En los últimos 3 días hemos tenido acontecimientos bastante lamentables, postales o fotografías de crímenes bastante, pues, criticables, bastante tristes, dolorosas, y pues ya veremos en qué acaba todo esto. De entrada, los colegas de trabajo de Jorge Winkler dejan mal parado a Jorge Winkler, ya se fueron, y pues estaremos al pendiente de lo que resuelva el Poder Judicial en torno de la remoción del fiscal. Recordemos, Jorge Winkler ganó la suspensión definitiva el 18 de enero y sigue todavía en la batalla. Ya veremos pues qué determina el Poder Judicial. ¿Cómo ven este tema? No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios. Recuerda que es más importante y los leo todos. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final. Para quienes ven el Caporal a cucharadas y para quienes están viendo el Capo Explica, vámonos con el siguiente tema. Cuauhtémoc Cárdenas fue homenajeado en la Cámara de Senadores, en donde se determinó que una de las salas llevará su nombre. Durante su mensaje de agradecimiento, destacó que los logros y avances de los últimos años en México son gracias al pueblo y no se deben adjudicar a ningún partido político ni a ninguna persona. Guiño, guiño, para quienes le agradecen a Andrés Manuel López Obrador, según Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Cómo ves? La pelea por la dirigencia nacional de Morena llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para poner fin a sus diferencias, los diversos grupos de Morena interesados en la dirigencia nacional llegaron a un acuerdo de convocar a la elección al padrón de afiliados hasta el 20 de noviembre del año 2017. Sin embargo, debido a que Jacob Polensky considera que el número real de morenistas es de 1.7 millones, mientras que el bloque contrario asegura que es de 3.1 millones, ambos grupos acordaron auditar el padrón previo a la elección. Con miras a la renovación de la dirigencia nacional del partido, del cual originalmente había sido programado para el 20 de noviembre, hubo una serie de negociaciones que quedaron precisamente expuestas en este video, te recomiendo que lo veas, lo cual esto estuvo aconteciendo en agosto. Vimos las diferentes partes, las diferentes versiones de los interesados en buscar la dirigencia nacional del partido y cómo intentaron conciliar y llegar a un acuerdo final para ver quiénes iban a votar por el nuevo dirigente del partido. La polémica ha estado protagonizada principalmente por Jacob Polensky, por Mario Delgado, por Berta Luján, quienes llegaron a este consenso, pero no por Ricardo Rojas, quien
en todo momento se ha manifestado en contra de los acuerdos a los que han llegado. Este acuerdo llegó precisamente el 20 de agosto y en el caso del inconforme permanente a lo largo de los últimos meses, Alejandro Rojas, quien es suplente de hecho de Ricardo Monreal, ha criticado el acuerdo al que llegaron sus demás contendientes por la dirigencia, que es respetar el padrón anterior, pero someterlo a una revisión para tener la certeza de que pues son personas reales y que no ocurra lo del PRI, que había como militantes gente o que ya había muerto o gente que ni siquiera se había registrado, en fin. De tal forma que Alejandro Rojas ha criticado la decisión de que se audite el padrón porque considera que ahí se va a recortar a un gran número de militantes y le llama operación rastrillo, con el objetivo de dejar fuera a gente que en realidad tiene derecho a votar. Y lo que ha propuesto en contra del acuerdo hecho por los demás contendientes es que la elección del dirigente de Morena se abra a todos los mexicanos que en la elección del 2018 votaron por Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Para que esto sea posible, lejos de quedarse con el padrón del 2017 y someterlo a una revisión, pues lo que él propone es lo contrario, que se abran los registros para aquellas personas que quieran ser de Morena, pues vayan, se inscriban y puedan votar por el próximo dirigente nacional del partido. Esto es lo que ha propuesto Alejandro Rojas, que precisamente va en contra de lo que finalmente acordaron los demás aspirantes o suspirantes a la dirigencia, dado que todavía no están en calidad de candidatos. La reestructura, según como lo han planteado en el acuerdo entre los demás suspirantes, incluye no nada más respetar el padrón del 2017, no nada más auditarlo, ver que son números correctos, sino también en una reestructuración de la base de Morena, cambiar dirigencias estatales, distritales y comités municipales del país, repito, con miras a la elección del próximo dirigente. También por esto se ha inconformado Alejandro Rojas. Asegura que la reestructuración del padrón y de todo todos quienes conforman Morena tiene como objetivo imponer a nuevos dirigentes, imponer a nuevos comités o encargados de los comités municipales en todos los distritos, en todos los comités, pero también imponer a la gente que va a formar parte precisamente de la organización de la próxima elección. Esto es lo que ha señalado Alejandro Rojas y lanzó una advertencia. Todo esto ocurrió a finales de agosto. Voy para precisamente el tema del Tribunal Electoral Federal. En el finales de agosto lanzó una advertencia que el control del padrón de militantes tiene como objetivo imponer a los dirigentes y que hay un grupo de morenistas que está siendo excluido en esta elección, precisamente con el rastrillo, con la rasurada que pretenden dar a el padrón, en palabras de el mismo Alejandro Rojas, que estos morenistas que han sido excluidos van a realizar sus propias asambleas, van a elegir a sus propios consejeros, a sus propios congresistas, a su propio dirigente del partido de Morena, que considera que ellos sí hacen una elección legítima, no como la que está organizando Jacob Polensky, quien es la presidenta nacional de Morena. Ha sido, a nivel oficial del partido, ha convocado Jacob Polensky al tercer Congreso Nacional de Morena. Está programado para el 23 y 24 de noviembre. Y Alejandro Rojas ya dijo que esas personas que han sido excluidas del padrón y que son presuntamente morenistas van a hacer su propio congreso, un congreso paralelo, las mismas fechas. Considera que van a haber 3,000 morenistas en este congreso alternativo, en este congreso rebelde de Morena. Esto lo había venido diciendo en las últimas semanas hasta que de pronto, ¡pam!, nos enteramos que a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han llegado decenas de juicios de personas que están pidiendo que se protejan sus derechos políticos electorales, como militantes y como simpatizantes de Morena. Dicho de otro modo, les han llegado bastantes quejas
de ciudadanos que aseguran que con la convocatoria acordada por la dirigencia y con los aspirantes, los suspirantes a encabezar el partido, esta convocatoria los ha excluido para votar. Y en el tenor de lo que ha dicho Alejandro Rojas, han acudido a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Es por eso que han recibido decenas de juicios que fueron presentados a finales de agosto, precisamente cuando Alejandro Rojas estaba advirtiendo de la creación de este grupo rebelde paralelo de Morena, y que pues tienen como objetivo desacreditar, quitarle legitimidad a la organización de la elección del dirigente de Morena. Aseguran que, bueno, van a impugnar también la convocatoria al tercer Congreso Nacional del partido, que dicen que fueron excluidos del padrón, y también aseguran que pues la dirigencia nacional quiere imponer a los comités municipales, que son más de 2,000 cargos. En respuesta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha aceptado los recursos de impugnación. Normalmente, cuando hay muchos recursos de impugnación por una sola causa, es un magistrado el que reúne todos, revisa todos, pero lleva el caso, porque se trata de un mismo caso con diferentes denunciantes. Pero debido a lo cercano de la realización del Congreso de Morena, se han distribuido todas las denuncias entre la mayoría de los magistrados para darle celeridad, lo cual esto va a implicar que vamos a tener muchas conclusiones y que puede haber conclusiones distintas. El hecho de que una misma persona lleve su propia, todo un caso y las diferentes denuncias, permite crear una sola conclusión y una sola propuesta de resolución. Habrá que ver cómo trabaja el Tribunal Electoral Federal con tantos magistrados llevando el mismo caso, aunque a través de diversas denuncias. Independientemente de lo que resulte, el tribunal debe de pedirle un informe al partido de Morena, a la dirigencia nacional, en este caso a Jacob Polensky, sobre los cambios que ha hecho, y pues tendrá que dar respuesta, los cambios que ha hecho también a la convocatoria y al tema del padrón, y tendrá que dar respuesta a estas quejas de personas que actúan de manera afín por Alejandro Rojas, quien no ha dicho todas esas quejas las he presentado yo, las he promovido yo. No, pareciera que operan, que son verdaderos inconformes de Morena, aunque precisamente están acusando exactamente lo mismo que ha venido diciendo Alejandro Rojas. Como reflexión final, nuevamente estamos ante un problema al interior de Morena, y nuevamente provocado por Alejandro Rojas. Recordemos que él lleva estando inconforme con todo lo que se hace en la dirigencia nacional desde antes de la elección de Puebla. Incluso también cuestionó severamente la elección poblana, la elección del candidato poblano, y pues ya veremos cómo avanza. No han podido, desde la dirigencia de Morena, no han podido echar a Alejandro Rojas, no han podido hacerlo a un lado. Han intentado en varias ocasiones. En una de ellas, la Comisión de Honestidad y Justicia resolvió que Alejandro Rojas se equivocó al estar balconeando las diferencias del partido, y lo sancionó quitándole la posibilidad de buscar un cargo en el partido durante 3 años, lo cual le hubiera permitido o le hubiera imposibilitado buscar la dirigencia nacional del partido en esta ocasión. Pero resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló en favor de Alejandro Rojas y le dijo a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena: te pasaste de la raya con la sanción, revócale esa sanción. Ya ha tenido una resolución en el Poder Judicial a Alejandro Rojas favorable. Veremos ahora cómo le va con estas nuevas quejas. ¿Qué opinas al respecto? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Caporal a Cucharadas como para quienes están viendo el Capo Explica. Quienes ven, por cierto, el Capo Explica, vámonos al Caporal Nocturno. Ahorita estoy escribiendo el link, y gracias a todos como siempre por reventar el botón de like.